Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. A días de que Estados Unidos revocó las visas de 3 autoridades chilenas, entre ellas el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, estalló un conflicto diplomático ligado al proyecto de cable submarino Chile-China Express. El embajador ayer de Estados Unidos dio polémicas declaraciones sobre las repercusiones que tendrá el país y aseguró que todos tenemos un interés propio en esta región, nuestra región compartida, y Estados Unidos siempre tomará las medidas necesarias para protegerla. Para entender qué pasa en el mundo y el lugar de Chile en el escenario global, nos acompaña el analista en esta mañana internacional y el académico de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Bienvenido nuevamente a Turno M, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. No, por supuesto, muchas gracias a ti por acompañarnos nuevamente acá. Partamos por la polémica que nos tiene a todos muy intrigados sobre lo que puede pasar, porque estamos a días de que Estados Unidos le revocara la visa a 3 autoridades chilenas. Gilberto, poniéndonos en perspectiva, ¿tú consideras que esta actitud es inédita, tan agresiva, este nivel de matonaje quizás público de Estados Unidos sobre funcionarios chilenos? ¿Cómo ves la situación? Mire, yo suelo mirar las relaciones bilaterales y nacionales como en el largo plazo y le puedo decir que en 1891 el presidente Harrison tuvo en su despacho una carta de declaración de guerra a Chile poco después de la Guerra Civil del 91, siglo XIX. Entonces yo tendría que decirle que hay otros casos de presión aún mayores. Claro, si en cambio pensamos que nos vamos a remontar a los últimos tiempos, esto es una señal, si no inédita, bastante en línea con lo que ha sido la administración Trump 2.0, que es una administración donde las amenazas y la invectiva están a la orden del día. Llama la atención, por cierto, en el caso de Chile, la forma en que se ha hecho. Hay un precedente que es el de Costa Rica, donde el año pasado 14 altos cargos fueron sancionados también con el mismo tema, la congelación de la visa, no visa, precisamente porque estaban intentando incluir a una empresa china en lo que es la licitación para el 5G de Costa Rica. Esta fue la respuesta de Estados Unidos, pero fue mucho más discreta, no fue pública ni estridente como la que ha sido hoy, o que la que hemos tenido el viernes pasado, donde hay un comunicado del Departamento de Estado, y sobre todo la respuesta de ayer en la conferencia de prensa del embajador Judd, donde él desliza que incluso adiós visa waiver, es decir, aquí hay amenaza, todo es un arma arrojadiza, todo puede ser de alguna manera arrojado para presionar y obtener lo requerido. ¿Qué es lo que se quiere Estados Unidos, para ser bien claro? Bueno, decirnos que ya sabemos y nos dijo en diciembre que para los mercados lo comercial también es parte de su seguridad. Ahí podemos discrepar respecto de si lo es o no lo es, pero la verdad es que nos dijo que los mercados son parte de la seguridad de Estados Unidos y por lo tanto un cable submarino no sería directo a China, no estaría en conformidad con lo que desea Estados Unidos. Recordarle a la gente que nos está escuchando que Estados Unidos tiene alrededor de 90 de los 600 cables submarinos que hay en el mundo y de los cuales un tercio de los que tiene van precisamente a Asia-Pacífico. Pero claro, no hay confianza en las capacidades chilenas para poder neutralizar a los hackers o virus que pueden de alguna manera merodear este cable submarino. Así que yo diría que es un elemento de intento de Estados Unidos de mantener el monopolio comercial definido en su estrategia de seguridad como un elemento también componente de la misma, y está dispuesto a presionar bajo todos los registros aquella decisión. Decirle sí que a mí me parece que sobre todo puede tener un elemento de castigo respecto a las declaraciones del gobierno de Chile, o básicamente del presidente. Pero lo más importante es que esto es una señal, una advertencia para el futuro gobierno. Yo lo entiendo así.
Claro, lo que estamos viendo se podría decir que vemos a Estados Unidos, que es una superpotencia, que está utilizando los pasaportes de nuestras autoridades chilenas como una extorsión comercial. Y nosotros siempre hablamos también y nos jactamos del multilateralismo, de hacer negocios con todos sin casarnos, pero acá me gustaría preguntarte, para ayudar a resolver esta duda, ¿cómo es posible mantener esa postura cuando una superpotencia, que estamos viendo hoy en día, te aprieta el cuello de esa forma? Yo tengo la impresión que los espacios de autonomía de Chile son más acotados que en el tiempo del neoliberalismo. Bueno, hay muchos críticos, yo mismo, de varios aspectos del neoliberalismo, pero hoy día no estamos en la era del neoliberalismo, estamos en la era del capitalismo-estado, si se quiere, ¿no? O del neomercantilismo, eh, donde hay otros elementos más allá del libre comercio, que era lo que defendía Estados Unidos, un libre comercio como fuera, hasta hace 2 décadas atrás. Eso ha cambiado y hay que entender que Chile en esa tesitura tiene probablemente un margen de maniobra más acotado. Es decir, en lo estratégico va a ser necesario un esfuerzo diplomático para lograr un acuerdo con Estados Unidos sin prescindir, es imprescindible, nuestra soberanía. Y por lo tanto, la opción que tiene Chile, que es la que yo he dicho aquí y en otros lugares, es sobre todo el multialineamiento, es explorar siempre otras vías que de alguna manera escapen de esta lógica binaria, dicotómica de, no es una nueva guerra fría, pero de bipolarización creciente entre Estados Unidos y China, nuevas vías que implican, por ejemplo, países del sudeste asiático, que implica Oceanía, que implica Canadá, Europa, etcétera. Chile tiene un cable submarino ya en curso, aprobado, que es el Humboldt, que va a Australia. Esto, por supuesto, suscita menos tensión con Estados Unidos. Yo creo que no son lo mismo, no creo que sean redundantes. Yo creo que Chile requiere también tener otro tipo, si quiere consolidarse como un hub también para Sudamérica, requiere otro tipo de cableado, pero evidentemente el de China está suscitando con Estados Unidos una tensión y en esto se va a requerir mucha imaginación para de alguna manera sortearlo y buscar otras opciones que no todas pasen necesariamente por Australia, porque, insisto, no lo veo como redundante. Australia es un país gigantesco con 25 millones de personas y que a partir de ese lugar se tenderían también otras líneas hacia otros cables hacia Asia Pacífico. Y claro, y frente a esto vemos lo que hizo Francia, que toma al embajador de Estados Unidos y le restringe el acceso al Poder Ejecutivo. Si nosotros desplazamos eso hacia Chile, ¿tú crees que es una buena idea que Chile tome esa misma posición y que congele al embajador? Yo creo que estamos al final de una administración y a inicios casi en las postrimerías de lo que viene, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sería cauto. Voy a decir algo que no es muy correcto políticamente, pero Francia tiene un peso en relaciones internacionales que Chile no tiene. ¿Ah? Y claramente los europeos también han sido muchas veces pasados a llevar por Vance hace un año atrás, particularmente en el mensaje que les dirigió en Múnich. Eh, pero hoy día el discurso de el secretario de Estado Rubio en el mismo Múnich fue mucho más a gusto de los europeos, que entienden que hay una nueva configuración del orden mundial y donde ellos lo que sí quieren tener es un lugar en ese espacio. Chile lo que debe procurar es, insisto, debe llegar a algún tipo de entendimiento con Estados Unidos, pero sin prescindir de su soberanía y sus márgenes de maniobra, de su autonomía en definitiva. Y para eso va a tener que ser muy imaginativo. Por supuesto, no decir todo inmediatamente que sí, porque eso implicaría una sumisión que Estados Unidos termina castigando también. Tampoco la sumisión absoluta de Estados Unidos tampoco equivale a beneficio. Es decir, el sí, por supuesto, a todo es complejo, pero sí intentando llegar a un acuerdo, una potencia que hoy día está tratando a toda la región como el patio trasero y que probablemente a través de la diplomacia es posible ampliar
esa mirada tan restringida, tan acotada a un Estado con capacidad de tener relaciones con otros socios, por nombrarte alguno, India. Ese es, creo, el camino de Chile, y yo creo que este conflicto evidente, esta tensión que estalla por un Estados Unidos que emite una declaración pública, la Secretaría de Estado, tiene que ser, de todas maneras, de alguna manera, ser muy claro en defender nuestros intereses, pero tratar de no hacerle escalar. A mí me parece que ese sería el camino. Por otra parte, en México la diplomacia es a balazos, lamentablemente, porque este fin de semana, como bien sabemos, hemos visto los titulares, asesinaron a Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, quien fue el líder absoluto del cartel de Jalisco Nueva Generación, y el país estalló en una violencia brutal. Entonces, Gilberto, acá me gustaría que me ayudaras a desmenuzar y también a explicarle a la gente en su casa que quizás no sabe todavía quién es El Mencho. ¿Qué significa la caída de él? A ver, en esto también está relacionado a Estados Unidos, ¿ah? Porque Estados Unidos, un poco para darle continuidad a lo precedente, Estados Unidos ha presionado fuertemente al gobierno mexicano para tomar cartas mucho más duras en la lucha contra el narcotráfico, y hay que tener mucha claridad que esta operación que deja alrededor de 57 personas muertas, donde el Mencho es capturado y finalmente muere en el traslado, es una operación que se hace posible con la colaboración de Estados Unidos, que suministra inteligencia, que suministra el dónde y el cuándo. Los operativos, quienes lo ejecutan, son fuerzas mexicanas de la Fiscalía Nacional, de lo que es la Guardia Nacional, pero está fuertemente insuflado este operativo por la información que suministra Estados Unidos. Y por lo tanto, la presidenta Sheinbaum se nota también un punto respecto al presidente Trump, con la que me parece que ella ha tenido una actitud muy interesante respecto a nunca cortar el diálogo, y eso es lo que yo creo que tenemos que ir por el camino de México, más que el de Francia. No hay que cortar el diálogo jamás, sino que más bien defendiendo los intereses y también una posición digna, colaborar en todo lo que sea temas securitarios como la cuestión del narcotráfico en el caso de México. El Mencho, para ir ya a la pregunta, es un narcotraficante que comenzó su carrera en California, Estados Unidos, como dealer, y que 59 años, casi 60, ¿no? Esto estoy hablando de varias décadas atrás. Posteriormente trabajó como policía, fue deportado y trabajó como policía en Jalisco. Por lo tanto, podría decir esas son sus dos escuelas, ¿no? Por un lado, su experiencia como dealer y traficante menor en Estados Unidos, pero también una policía local, no nacional, en Jalisco, no la Policía Federal, quiero remarcar esto, donde vio un poco, fue capaz de apreciar las dinámicas del narcotráfico. Ingresa o tiene una parte muy importante en otros cárteles, conoce muy bien al de Sinaloa, muy importante, y adopta un creciente poder a partir de 2011, cuando es fundado este cartel Jalisco Nueva Generación, del cual es el liderazgo en la cima, ¿no? En la cúspide, con pocas posibilidades de sucesión. Nunca dejó claro quién iba a sucederle, y con un perfil, podríamos decir, mucho más oculto, no tan, tuvo la postura completamente opuesta a de otros liderazgos como los Escobar en Colombia, de dejarse ver, dejarse hacerse notar. No, él era sumamente misterioso, se le llamaba también el fantasma porque solía estar en todas partes, en todas las operaciones grandes de narcotráfico. Este hombre, que fue además buscado con recompensa de 15, de 15 millones de dólares por Estados Unidos, hoy día ha sido batido, y la cuestión es que, junto con la demostración de fuerza del cartel Jalisco Nueva Generación, que vimos incendiado varios bencineras, muchos narcobloqueos en varios estados de México, junto con aquello, hoy día abre paréntesis respecto a lo que importa, lo que significa una guerra interna por el liderazgo de este cártel,
y al mismo tiempo el Estado de México, que se nota doble puntaje. Por una parte, el Estado de México recupera territorio en manos del narcotráfico. Vamos a ver si lo consolida. Esa recuperación podría ser momentánea. Y en otro sentido también responde a los desafíos y amenazas de Estados Unidos, que dice que si no lo controlaba podía incluso intervenir. Con lo cual la presidenta Sheinbaum creo que ha dado con la nota precisa. Creo que ese es el camino en otros temas, en otra dimensión que deben tener países como Chile. Claro, y en eso hay un detalle que llama la atención porque supimos que el operativo del ejército en Jalisco tuvo apoyo de inteligencia de Estados Unidos, pero después sale la presidenta Sheinbaum a decir que esto fue responsabilidad exclusivamente de las fuerzas mexicanas. Y acá surge la siguiente pregunta del por qué está pasando en México, cuánto poder tiene el narco a tal punto que logra tensionar al Estado y la democracia, Gilberto. Mira, esto es de hace mucho tiempo, ¿no? Recordemos que incluso hubo en los 90 un plan Mérida, que era como el plan Colombia, donde se involucra la Fuerza Armada. Estuvieron ciertamente las fuerzas de seguridad. La Guardia Nacional es una fuerza armada y otras fuerzas de seguridad militares estuvieron involucradas y hacen la ejecución. Pero evidentemente que hay información de Estados Unidos. Decirlo tan abiertamente también puede provocar alguna reacción en contra de Estados Unidos. No olvidemos que la jefatura puede estar en, en México, así como otras jefaturas pudieron estar en Medellín, Colombia, pero el mercado y el negocio está en Estados Unidos y pueden haber represalias. Entonces, cuando Estados Unidos trata de salirse podríamos decir, del cuadro, al mismo tiempo dice que su embajada está en completo resguardo y parapetada, y México dice que es solamente, México es parte de una estrategia para sacar del cuadro a Estados Unidos por las represalias que pueden haber. Recordemos que los narcos no son estados, no tienen, no tienen exigencias que tienen los estados para actuar, sino que actúan en base a sus objetivos. Pero claramente Estados Unidos suministró información. Usted alude a inteligencia, eso es la inteligencia. Información evaluada, no acá, sino que información evaluada del cuándo y el dónde. Sobre eso actuaron las fuerzas, directamente las fuerzas de México, sin participación de las fuerzas de Estados Unidos. Gilberto, y para la señora o señor que nos estás viendo en casa, tomando desayuno, haciendo teletrabajo, ¿en qué nos podría afectar a nosotros, por ejemplo, que a miles de kilómetros muera el líder de un cartel en Jalisco? ¿Afecta en algo en Chile? Bueno, primero, todo afecta respecto al símbolo, ¿no? Y al tipo de estrategias que hay respecto al tipo de estrategias para enfrentar al narcotráfico. La estrategia a mí me parece que debe ser siempre una estrategia que sin prescindir del brazo armado, del brazo de represión directa, eh, tiene otro costado que es el costado preventivo, ¿no? Que se hace con la sociedad. Y ese es el más complejo, pero a mí me parece crucial. Aquí lo que tenemos es un ejemplo respecto a lo que es, primero, colaboración entre dos estados y, de alguna manera, cómo esa colaboración deriva es canalizada en una operación que termina con un cabecilla. Ahora, Chile, más bien lo que tiene que mirar con cuidado es la expansión que tuvieron los carteles en los 80, 90 en Colombia y antes del siglo XXI, principio del siglo XXI, la proliferación de carteles, es una lista gigante, los Zetas, la familia, cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, etcétera. Es una lista enorme. La proliferación que tuvieron estos tipos de cárteles en sociedades que estaban fuertemente cruzadas por la corrupción, por la cleptocracia y donde invadieron las instituciones. Eso es lo que Chile tiene que estar muy consciente, por lo tanto, adoptar una estrategia doble, preventiva, que es lo que dije, y al mismo tiempo no desdeñar el brazo de seguridad, que en Chile son las policías, para enfrentar directamente a los narcotraficantes. Y además creo que otra lección que podemos aprender, o afectación, como dice usted, es que los cabecillas no necesariamente van a hacerlo al estilo de El Chapo Guzmán en México o de Escobar en Colombia, respecto
a de alguna manera dejarse fotografiar y ser una figura mediática que todos conocen su poder y su estilo de vida, sino que también se pueden de alguna manera quedar en las penumbras bajo un halo de misterio y desde ahí desarrollar sus actividades ilícitas. Es súper complejo porque, hay que decirlo, funciona, por supuesto funciona el narcotráfico en los costados, en los márgenes de lo que es el sistema económico capitalista, porque tiene un mercado de personas dispuestas a adquirir la droga, cueste lo que cueste. Oye, Gilberto, para ir ya redondeando este mapa mundial, queríamos agradecerte por estar acá en Turno AM con nosotros. Hoy, 24 de febrero, se cumplen 4 años exactos desde que los tanques rusos invadieron a Ucrania. 4 años, esta radiografía que vemos hoy en día es durísima. Y claro, Ucrania llega exhausta con un 20% de su territorio bajo ocupación rusa, miles de civiles muertos y un frente de batalla que está totalmente estancado. Pero Zelensky dice que no va a aceptar un acuerdo débil. ¿En qué piel real pilla este 4 aniversario a Ucrania, Gilberto? Cuéntanos. Cuarto aniversario e inicio del quinto año de guerra. Bueno, de ya decirte que lo es obvio que la operación de una semana que esperaba Moscú, pues no fue, eh, y terminar el conflicto en 48 horas, que era lo que prometía Trump, tampoco fue. Lo que tenemos es una guerra de desgaste, que en mi opinión Rusia está ganando a un precio muy alto, también para Rusia, una guerra de desgaste que ha implicado en una cantidad de vidas humanas y daños gigantescos, donde me parece que hoy día el punto está de alguna manera estancado respecto a lograr una tregua. Eh, eh, las exigencias de Moscú son enormes. Eh, Ucrania parece no estar dispuesto, sobre todo lo que significa entregar esa parte del Donbass que todavía retiene, que es lo que exige Moscú. Y desde luego, Kiev presionando para un ingreso a la Unión Europea, no va a poder ingresar a la OTAN. Eso dejarlo bien claro, eso es una línea que Moscú jamás va a aceptar. Por lo demás, Occidente también se comprometió en los 90 a no hacerlo, avanzó 5 veces hacia el este y bueno, y finalmente ha ocurrido lo que ha ocurrido, una guerra donde en sus causas hay más de un responsable. Probablemente se armó entre varios estados, pero evidentemente quien es el autor propiciador, quien invadió otro país fue Rusia. En eso quiero ser muy claro, y a mí me parece que lo que podemos decir un poco que esto fue la evidencia ya palpable, habían otros signos de la destrucción del sistema internacional de posguerra unipolar, realista liberal, como quieran llamarlo, ese de posguerra fría, ese sistema. Ya queda claro que las potencias revisionistas están de alguna manera horadándolo con esta invasión, y hoy día, sin embargo, Estados Unidos, que estuvo tan comprometido, también se transforma en una potencia revisionista. No ha mandado nadie a Kiev a esta ceremonia de conmemoración de los 4 años. Está Europa. Europa lo toma como como un tema de seguridad, y está bien, es normal que así sea. Y desde luego Estados Unidos lo ve como, además, como una guerra, un tema europeo. Y Así Gilberto, que Estados Unidos está al margen. Sí, Gilberto, disculpa, ¿y cuál se podría decir que es el objetivo hoy de estos ambos países y cuánto han variado también esos objetivos desde el origen de la invasión? ¿Se podría decir que quizás bueno, Zelensky va a ser quien lidera un posible término de conflicto? ¿quién, perdón? Zelensky. Yo creo que eso es difícil. ¿Quién va a liderarlo? Porque hoy día yo no veo visos de que esto termine tan pronto. Ya Estados Unidos está hablando que va a dar plazo para hacer una tregua hasta mediados de año, y eso pues es mucho más que los 48 horas que decía en campaña, pero tampoco es seguridad de nada. El objetivo de Rusia originalmente era una operación especial, eh, eh, que desbaratara al gobierno de Zelensky y colocara un gobierno afín para negociar desde una posición de fuerza la captura del Donbass. Hoy tiene el 20% Ucrania de su territorio invadido, pero claramente Rusia tampoco ha logrado completamente, particularmente el Donetsk, controlarlo, queda como un 22%.
Y Rusia lo que exige para ir a un fin de conflicto es el Donbass completo, retener el Donbass completo, y asimismo algunas otras, quedarse en algunos lugares como en Zaporilla, donde hay una central nuclear. Se enfrenta en eso a Kiev, que no quiere renunciar a su soberanía, sobre todo no entregarle lo que le queda del Donetsk en el Donbass. Pero además, Kiev exige garantías de que esto no va a pasar. Como no va a entrar a la OTAN, requiere unas garantías que sean análogas. Eso no es fácil porque va a ser discutido por Moscú. Y al mismo tiempo quiere pedir un ingreso rápido a la Unión Europea, que es un mercado, como ustedes saben, que también creo que va a ser más lento de lo que espera Zelensky. Es decir, están muy desencontradas las posiciones. Y esto hay que mirarlo, insisto, como esta nueva etapa, podríamos decir, de zonas de influencia, donde Moscú tuvo, diría yo, un papel bien importante en desatar lo original, pero hoy día está acompañado en esta estrategia de revisión del sistema por otros estados, ¿quién lo iba a decir? Por Estados Unidos, que así como Moscú habla de su extranjero próximo, que es esta zona caucásica o europea o el Asia Central, en Estados Unidos habla de su patio trasero. No dice patio trasero, dice mi hemisferio, el hemisferio que nos corresponde, el hemisferio occidental, para hablar de todas las Américas, en otras palabras, su patio trasero. Es decir, se parecen bastante las aspiraciones en otros contextos geográficos, tanto de Moscú como de Washington actual. Gilberto Aranda, analista internacional de la Universidad de Chile, ha sido un gusto tenerte esta mañana junto a nosotros y por acompañarnos también a entender todo sobre lo que está pasando en el mundo. ¿Alguna reflexión final que te gustaría hacer ante un mundo caótico que estamos viviendo? Que, como lo que decía al principio, que es importante que Chile se sepa mover, entendiendo que probablemente en el área estratégica de seguridad está muy restringido en su capacidad de maniobra. Pero eso no debe prescindir de la soberanía y su capacidad de autonomía en otras áreas económicas, comerciales, que son de interés para Chile. Más del doble del comercio con Estados Unidos solo lo tiene China, ni hablar todo el Asia-Pacífico, y si en algún momento, si Chile dice siempre que sí, en algún momento, o inmediatamente que sí, en algún momento también nos pueden pedir otra cuestión, como disminuir el comercio con Asia-Pacífico. ¿Qué va a hacer Chile si en parte también vive su población de eso? Eso hay que pensarlo bien, por lo tanto, multialineamiento. Entender que en la estrategia en seguridad la relación con Estados Unidos es crucial, pero que es imprescindible mantener otras líneas de alineamiento o de sociedad con otros países de Asia-Pacífico, como el sudeste asiático, como la India, etc. Muchas gracias, Gilberto. Espero tenerte nuevamente acá. Gracias. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM. Momento de territorio de pase con Fernanda Toledo. ¿Cómo le va, Fernanda? Estamos muy contentos porque tienes hoy día un programa muy feliz. Buenos días, Geraldine. Me encanta cambiarle los tildes yo a las cosas. Geraldine, Nicolás, acá estoy muy contenta porque hoy día viene Soy Ciencia y Cocina. Me encanta. Y tenemos muchos mitos que desmentir, muchas preguntas que hacerle. ¿El yogur vencido se consume o no se consume? Yeye, ¿consume yogur vencido? No. Una vez lo hice y me fui por el baño. Así que ¿En nunca serio? más. Sí, así que nunca más. Yo lo sé hagan en casa. 3 días. Yo consumo yogur vencido sin pero miedo. como 2 semanas. Sí, Mira. Huele ácido. Huele Vamos, ácido. no, Eso está malo. no, está bien. La palta, cómo se pone negra, cómo no. La cucharita en la champaña mantiene el gas. Mentira. No lo hace. Es que no sé, no sé. ¿Sabes? Eso vamos a hablar hoy día con Ciencia y Cocina. Y bueno, también vamos a estar comentando la segunda noche del Festival de Viña, que yo francamente duro hasta las 11:30 de la noche nomás, porque no puedo. Soy una señora que se acuesta temprano y no puedo realizarlo hasta más tarde. O sea, alcanzaste a ver de Pecho Sí, Boys nomás. sí. Finalizando, terminando. Solamente, que estuvo muy bueno, ideal, me encantó el show y en la mañana sí me despierto temprano y empiezo a revisar como el profe Vidal, el Mercurio, y yo empiezo a ver como las noches del festival. Pero así eso, el Festival de Viña muy tarde, no se puede. Yo vi Pet Shop Boys y después me dormí. No. Lo que Es que no se puede. No sé si cacharon lo que pasó ayer, que a Mateo Bocelli
lo lanzaron a las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la antes de mañana ayer. Es que lo y estaba notable- vacío. Que es verdad que fue ayer, porque fue ayer a las 4 de la mañana. Ah, claro. Claro, fue ayer. Porque Bomba Estéreo fue hoy día. Sí, pues fue hoy día en la Entonces, madrugada. ¿cachai? También fue a las 3 de la mañana. Increíble. También. Sí, muy poquita gente, Claro. entonces como ya. Y francamente, yo digo, igual estamos hablando lunes. Sí, pues. O sea. ¿Y por qué no se podrá hacer más temprano, tú crees, show? No, man? porque la televisión demanda horarios de estar efectivamente prendido. O sea, tú dices como empezar el festival a las 8 de la noche. No. Yo tengo una teoría. Yo creo que deberían acortarle el tiempo a los humoristas. Porque creo que no es tan internacional el humor. Por ejemplo, en un momento, ayer Rodrigo Villegas, con todo respeto, le hacía bromas a Mateo Bocelli y se notaba cuando lo enfocaban en cámara que no entendía. Y de seguro la gente que nos ve por Sudamérica tampoco entiende Tampoco entiende. de los chistes chilenos que hace. Entonces yo cortaría el segmento de los humoristas para que así el artista final no salga a las 3 de la mañana. Polémica Sí. idea. Polémica idea porque también leía por ahí que dice el Festival de la Canción, que ya de Festival de la Canción ya no tiene nada y efectivamente la gente se centra más en el humorista. Sí. Y Entonces, lo otro es dar vuelta. Ahora me inspiró esta declaración de ustedes, compañeras. ¿Qué pasa si ponemos primero al humorista y después al músico? Sería bueno. Estaría bueno. Igual estaría bueno. Como que abra el humorista. Sí, pues porque se demora menos. Igual la gente dice difícil. otra, ya, pero te terminó. Oye, pero igual difícil porque ya no está el público tan caliente o Claro. cálido para que entre el humorista, porque ya te lo deja Cualquiera listo el se primer cansa. artista. Sí, po. no, si cualquiera se cansa. Pero bueno, eso vamos a tener hoy en turno en vivo para que ya se pasen turninas y turninos al link que está en el chat con Sebastián Flores Muga, Heinz Wood, no sé cómo se pronuncia. Soy Ciencia de Cocina, vamos a estar, para mí es mi ídolo, yo soy muy buena para cocinar, entonces quiero saber todo y más. Vamos a estar hablando también de su libro, picoteos para el festival, también para que el queso no se te ablande. Todas esas cosas hoy día con Soy Ciencia y Cocina. Pásense, ya está el link. Sí, ya está disponible. Sí. Acá dice, debería empezar antes nomás. No tiene sentido que empiece a las 23. Fernanda Toledo llama a comer yogur vencido. No, jamás. No he dicho eso, yo me hago dijo responsable eso. por mi propio Ella es acto. responsable con su propio cuerpo, pero no con el del resto. No, por favor, la gente al tiro, no. Ustedes coman el yogur hasta el día antes del vencimiento. Y después ya es responsabilidad de cada uno. Muy bien. Sí, por favor. Oye, ya, pues, déjenme... Nos vamos. Déjenme habitando el espacio. vamos. Nos vamos de tu escenario y te dejamos a continuación con turno en vivo para que lo disfrutes en tu casa. Cuídate mucho, pórtate bien. Quédate, Gracias, Geraldine. quédate. Gracias. Nos vemos mañana. El noticiario que necesitas para comenzar tu día. Esto fue Turno AM